Amigos, esta vez nos encontramos en la Biblioteca Central de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en esta ocasión para conversar acerca de una obra periodística de la estafa maestra. Seguramente habrán escuchado una obra de Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste. La primera pregunta, yo soy de las preguntas, ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en la Biblioteca Central de la UAP? Estamos hablando de que la estafa maestra fue posible, un esquema de triangulación, de desviación de recursos públicos, una estafa a todos los mexicanos a partir del gobierno federal, junto con dependencias involucradas, Pemex, Sedesol, Fobiste, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Que nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda, sin el camuflaje de las universidades públicas. Gracias al esquema de triangulación, el esquema de excepción fiscal que tienen las universidades públicas, se pudo desviar una cantidad realmente que hasta nos cuesta trabajo decir, 7,670,077,500 pesos. Es una cantidad estratosférica, es una cantidad exorbitante y que esto fue posible gracias a una red de colaborantes que hoy siguen completamente impunes, y esto fue posible gracias al régimen de excepción fiscal que tienen las universidades públicas. La pregunta es, ¿cuántas bibliotecas centrales como esta, como la de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se pudieran haber construido allá en Toluca, en el Estado de México, o en La Chontalpa, o en muchas zonas, en Villahermosa, en Morelos, en muchas zonas y en muchas universidades públicas donde se desviaron esta cantidad realmente monstruosa de recursos? Hoy no hay culpables, las investigaciones están integrándose eterna y sistemáticamente, y la pregunta es, ¿cuándo tendremos responsables? ¿Qué es lo que va a pasar con esta red de colaborantes? Porque no solamente se debe pensar en los secretarios de Estado, no solamente se debe pensar en las cabezas burocráticas. Esto supone una red de miles de colaborantes, porque esta cantidad de miles de millones de pesos no se esfuma de la noche a la mañana. Y en efecto es un trabajo de Nayeli Roldán, Miriam Castillo, Manuel Ureste, un trabajo que originalmente publica Animal Político, que primero lo hace a través de una semana completa de publicaciones cibernéticas en internet, en el portal de Animal Político, y que después se cristaliza en este panfleto en este panfleto de la impunidad y en este panfleto de la triangulación. El subtítulo no es curioso: graduados en desaparecer el dinero público, una investigación recientemente publicada en 2018. El objetivo no es un tema publicitario para que vayan y compren el libro. El objetivo es conversar, como universitarios que somos, conversar sobre algo que no solamente pasó en Toluca, en Morelos, en Tabasco, en fin, por algo que compete y por algo que debe indignar en principio a todos los universitarios y en segunda instancia a todos los mexicanos. ¿Cómo puede explicarse que en 17 años de existencia de la Auditoría Superior de la Federación se hayan presentado 873 denuncias penales por mal uso de los recursos públicos y tan solo 10 hayan sido procesadas? Y de estas 10, o sea, estamos hablando del punto y tantos, nada. Y de estas 10 que están siendo procesadas, no tenemos hasta el momento ninguna condena, no tenemos ninguna vinculación a proceso, no tenemos absolutamente nada. Bueno, y también cabe resaltar que la estafa maestra es un trabajo que se hizo de 73 contratos de 2000 en 2 años que se hicieron, Sí, ¿no? Para empezar a contextualizar un poco. sí, en la investigación que nos presentan estos tres caballeros, Nayeli Roldán, Miriam Castillo, Manuel Ureste, es tan solo una pequeña parte de un submundo de contrataciones, triangulaciones, que a final de cuentas dinero público que se confió a las universidades públicas, que más adelante vamos a revisar exactamente cuáles son. Estas universidades subcontratan a terceros, y estos terceros o no existen, son empresas fantasmas, o si existen, nunca hicieron el trabajo. Y la pregunta es, ¿dónde está el dinero? La Procuraduría General de la República, sin importar el tiempo que pase, sigue investigando los casos y sigue integrando averiguaciones de integración. Y ahí está, en el limbo de la impunidad, estos recursos que, insisto, le corresponden a los contribuyentes, le corresponden a todos los mexicanos. ¿En qué consiste la estafa maestra? Los funcionarios entregan dinero a las universidades sin ningún tipo de concurso o supervisión.
para que realicen obras o servicios. Las instituciones cobran una jugosa comisión entre el 10 y el 15% y entregan el dinero a empresas fantasma. Las obras no se hacen y el dinero desaparece como por arte de magia. Las investigaciones se concentran en analizar, como muy bien advertías, Eduardo, 73 convenios hechos entre el 2013 y el 2014 por 11 dependencias federales, como Sedesol, Pemex, Banco Nacional de Obras, con universidades públicas como la Autónoma de Morelos, la Autónoma del Estado de México, la Autónoma del Carmen, la Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México y el Instituto Superior de Comancalco, también involucrado el Instituto Tecnológico de Tabasco. La pregunta es, estos rectores, estos cuerpos intermedios, esta gente al interior de estas universidades, todas ellas de carácter públicas, ¿son responsables, son culpables? Desde luego. ¿Por qué? ¿Por qué son culpables estos cuerpos técnicos al interior de las universidades? Porque no hicieron la tarea de verificar, tan simple y llanamente. No hicieron la tarea de auscultar este dinero que recibieron, no hicieron la tarea de verificar que en efecto se estaba llevando a cabo. Uno se puede esperar la tarea designada, la consignación designada. Uno se puede esperar que quizá esto puede pasar en una transacción, en 3, 5 transacciones, pero no en todos estos contratos, sino de manera tan repetida y no de manera tan sistemática a nivel nacional. Curiosamente son universidades, todas ellas, todas las que acabamos de decir, con un bajo nivel educativo, con grandes problemas de consolidación. Habrá que revisar los indicadores que tienen, cuántos catedráticos tienen en el Sistema Nacional de Investigadores, cuántos tienen en el Sistema 1, Sistema 2, Sistema 3 y algunas. La pregunta con todo respeto es si existe algún catedrático incluido en el Sistema Nacional de Investigadores. Ok, vamos al perfil PROMEP, vamos a las becas que están, a los programas de apoyo alimentario que están teniendo a los trabajadores, a las madres solteras que participan en su bolsa de trabajo, en fin, a los propios estudiantes de escasos recursos que se encuentran cursando una educación universitaria. La estafa es a los universitarios, la estafa es a los futuros profesionistas y son todas ellas universidades de escasos recursos, con grandes problemas de consolidación académica, que no tienen ninguna de estas universidades una biblioteca como esta, o por lo menos los recursos bibliográficos que tiene una universidad como la UNAM, como la Autónoma Metropolitana, como la UAP misma, como la Autónoma de Guadalajara, y que sin embargo con estas triangulaciones y con estos desvíos de recursos se les está condenando al subdesarrollo educativo, se les está dando un título con una cédula profesional ya devaluada de principio. Oye, Enrique, yo entiendo que esto de entregar contratos a las universidades públicas sin licitación es totalmente legal. Ese estado de excepción, digo, lo entendieron perfectamente, ¿no? Pero en principio, ¿a qué respondía eso? ¿O a qué debería responder? ¿A qué debería responder? ¿En qué sentido? ¿Por qué está abierto esta situación de entregar contratación? Por la propia autonomía. Aquí es una estocada a la autonomía universitaria. La autonomía no se hizo. La autonomía se hizo para que la autonomía universitaria se hizo para que los programas de formación académica de los profesores, de los alumnos, fueran independientes y no tuvieran intromisiones por parte del Estado. La autonomía se entiende en la libertad de cátedra, y la autonomía se entiende en que la universidad no está comprometida, las universidades no están comprometidas con proyectos políticos, y entonces forman profesionistas sin compromisos ideológicos, sin compromisos con el régimen, con el gobierno, con el partido en turno. Ahí se entiende la autonomía universitaria, pero estamos de acuerdo que hoy todas las instituciones republicanas y la crisis de la república y de la vida pública ha arrastrado también a las universidades, y cuando las universidades también son parte de estos esquemas, de esta corruptela, de este tráfico de influencias, de esta impunidad, de estos contratos que están hechos para socavar el erario público, entonces la crisis republicana ha calado hondo, ha calado en lo profundo, porque si alguien puede, si alguna institución, si alguna parte orgánica de la vida pública puede transformar y enmendar el rumbo, son precisamente las universidades. Y si las universidades son parte de la debacle de la vida pública, entonces pues parece ser que no hay salida. Y ante esa situación nos encontramos, con que no hay salida, porque las universidades también se han ensuciado, se han enlodado de estas estafas.
¿Cuál es la bolsa acumulada de la estafa y a dónde fue a parar? La primera pregunta es fácil de contabilizar. Bueno, no fue tan fácil para Nayeli, Sí. Miriam y Manuel Ureste, porque definitivamente han hecho un trabajo periodísticamente excepcional. Pero el monto final del fraude asciende a más, como ya lo decíamos al principio, de 7,000 millones de pesos. Su paradero, hay dos hipótesis que manejan. Los bolsillos de los funcionarios, tuvo que caer en los bolsillos de los funcionarios, las comisiones de estas, de entre el 15, entre el 10 y el 15% de estos 7,000 millones de pesos a las universidades. Y la pregunta es, ¿a dónde están? ¿En los bolsillos de qué funcionarios se encuentran en estas universidades de la Universidad Autónoma de Juárez, en fin, la del Golfo de México, la del Instituto Superior de Comancalco, etcétera? ¿A qué funcionarios fueron a parar? Y hay otra hipótesis que manejan: las labores del proselitismo político. Aquí la tesis, más bien dicho, la hipótesis es bastante creíble, es bastante, digamos que, convincente, pero no hay manera de probarlo y ellos no lo prueban de tal modo. Arrojan la hipótesis, pero no lo prueban. Únicamente se basan en el dato de la propia comisión, del propio Banco de México, de la Comisión Bancaria de Valores, que dice, y en efecto, que cuando hay elecciones aumenta significativamente el flujo de capital en el país. Imagínense el próximo 1 de julio cómo va a aumentar el flujo de capital a nivel de la República Mexicana. Pero una cosa es eso y otra cosa es que este aumento del flujo de capital se deba necesariamente al desvío de estos 7,000 millones de pesos. Eso no es comprobable. Y eso mismo que solamente es el 3% de los contratos, insisto, ¿no? No sabemos. La punta del iceberg. Es la punta del iceberg, no sabemos cuántos contratos más y peor, cuántas universidades más están involucradas. ¿Qué se puede haber hecho con ese monto? Es una cantidad que ni siquiera la podíamos decir, 7,000 millones de pesos, cuando lo decimos completo con sus pesos y centavos, es una cantidad que los ciudadanos comunes y corrientes jamás vamos a ver. Juntos. Pero hay que colocar en perspectiva qué se puede construir, qué se puede hacer. La suma alcanzaría para que 26,000 jóvenes cursen una carrera universitaria de 4 años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es casi el equivalente a lo que el Fondo Nacional de Desastres Naturales, el FONDEN, destinó para la reconstrucción de Chiapas y Oaxaca tras los sismos de septiembre de 2017, que a 8 meses, poco más, de los sismos del pasado septiembre, pues las labores de reconstrucción siguen, podría decirse que el 20, 30, 40%, dependiendo de la región, dependiendo del municipio, o sea, siguen a paso de tortuga, a paso lento. Las cosas no, ahora sí que las cosas no son para menos. ¿Qué tan significativo es el tamaño de la muestra? Que es algo que estaba incidiendo mucho. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dicen estos 3 periodistas, las dependencias federales firmaron 2,081 convenios de este tipo con universidades públicas, que suman un total de 31,000 millones de pesos. Solo se investigó el 3.5% del total de este recurso. O sea, ni siquiera es una parte significativa, ni siquiera es un tercio, ni siquiera es un cuarto, un quinto. El 3.5%, vaya, ni siquiera la punta, la sombra del iceberg. Sí, por decir mucho. Por decir mucho. Ahora, ¿a quién corresponde investigar la estafa maestra? Y la pregunta más interesante, ¿por qué no se investiga? A la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y Crédito Público, a la PGR, al SAT, a la Comisión Bancaria de Valores. Y por supuesto a estos 3 periodistas, que sin el trabajo algo está pasando en este país donde las instituciones, los órganos del Estado se niegan a hacer su cometido, se niegan a hacer su trabajo. Y algo hay en la oscuridad, siempre hay un dejo de esperanza, porque el trabajo periodístico que permite a estos 3 investigadores, a estos 3 fiscalizadores ciudadanos revisar, hurgar con recursos de la iniciativa privada, con los recursos de una empresa de carácter estrictamente periodístico, sacar a la luz y difundir y replicarlo en medios nacionales y locales. Insisto, dentro de la crisis, dentro de la oscuridad, un rayo de esperanza, porque hay algo que el periodismo está haciendo, no todas las herencias de la democracia fueron tan malas, porque hay algo que el periodismo del primer cuarto del siglo XXI en México está haciendo y que no pasaba hace 15, 20, 30 y mucho menos 40 años. Enrique, esto que tenemos ahorita en nuestras manos, vamos, es una obra que la hicieron con datos oficiales. Claro. No vale como prueba
porque es de modo muy cínico que la Procuraduría diga, se sigue investigando. Es que desde el momento en que la Procuradora dice se sigue investigando, cada página de ese texto es un dato de prueba. Aquí habrá que decir que en el texto, por cuestiones seguramente estrictamente comerciales, 9 de cada 10 citas que se encuentran en estos trabajos, que es un trabajo, una obra compilada que analiza diferentes sectores de la estafa maestra, 9 de cada notas al pie, 9 de cada referencias, pues fuentes de datos, son documentos que se pueden encontrar de manera pública, que se pueden descargar en PDF, que no requieren trabajo de fuentes y trabajo de archivo. Sin embargo, sabemos que existe, aparte, digamos que un compendio de todas las fuentes y de todos los documentos de donde sacaron esta investigación, porque de lo contrario, pues estarían procesados estos 3 caballeros por andar pues difamando a las empresas del Estado. Sin embargo, esta información está siendo recabada, insisto, quien está investigando no es la Procuraduría, quien está investigando no es la Oficina de Inteligencia de Hacienda, quien está investigando son otras instancias de carácter privada con el efecto publicitario de la verdad. El viejo lema de Norberto Bobbio, hacer la democracia implica, entre tantas otras cosas, hacer públicas las cosas públicas. Y esta es justamente la paradoja en la que estamos. Podemos hablar del tema, podemos reflexionar del tema, podemos indignarnos en torno al tema, pero institucionalmente, públicamente, no se hace nada más que comentar y discutir. ¿Y solo se puede hacer eso? Esa es la gran pregunta. Si solo se puede hacer eso. Pero en estricto sentido esto es indignante. Yo le quisiera preguntar a los estudiantes de las universidades que están expresamente afectadas, ¿qué hicieron? ¿Siquiera conocen los datos? Esa es una pregunta central. Si estos textos, si esta discusión, digo, porque es muy fácil ver los toros desde la barrera, es muy fácil tomar un texto y comentarlo y debatirlo, que a final de cuentas, de acuerdo a los datos que están aquí, no está exhibida nuestra universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pero ¿qué pasa con aquellos alumnos que sí, sus universidades sí están involucradas? Y la pregunta es un motivo, nuestros amigos que nos ven en Tabasco, nuestros amigos que nos ven en el Estado de México, en Morelos, en fin, es un motivo de discusión, es un motivo de protesta. Y voy más lejos, quizá, ¿acaso se ha socializado esta información en los principales damnificados de la estafa, que son estas universidades? Porque cobraron una cuantiosa y jugosa comisión que va entre el 10 y el 15% de 7 mil millones, que no llegó a nosotros. de 7 mil millones de pesos, y es dinero que no llegó a los contribuyentes, pero que tampoco llegó a estas universidades. Son los primeros damnificados de la estafa. Y son los primeros. Y la pregunta es si generan discusiones, si genera indignación, si genera protesta. ¿Qué está generando en estas universidades la estafa maestra? Se analizaron 186 empresas de 9 fuentes de información. Se visitaron, los periodistas de Animal Político visitaron 107 direcciones, entrevistaron a más de un centenar de personas, hicieron 517 solicitudes de información, además de rastrear el dinero de cada empresa. Se convirtieron prácticamente en auditores privados de un interés de carácter público. Y eso es una de las grandes baluartes de esta investigación. Ahora ya lo comparamos a nivel de dimensiones. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuántos estudiantes pudieron haber estudiado en la UNAM con esta cifra? Comparémoslos en la medida de la corrupción. Javier Duarte. ¿Cuánto dinero Javier, de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a lo que las investigaciones han dicho, cuánto dinero desvió Javier Duarte? Cerca de 645 millones de pesos. El gobierno federal desvió 11 veces más, a través de una compleja red de triangulaciones. Una red de la cual sabemos poco sobre los nombres, sobre los apellidos, y por supuesto no se ha procesado a ningún culpable. Debido a su régimen fiscal de excepción, las universidades son consideradas como personas morales no lucrativas. En teoría no hacen negocios, no están obligadas a realizar declaraciones operativas de operaciones con sus proveedores ante el SAT. Ahora, aquí tenemos pues varias reflexiones al respecto, pero antes de las reflexiones, preguntas. Por ejemplo, ¿dónde quedó concretamente el dinero de los pobres, el dinero de Cedesol?
Es que es tristísimo leer el primer capítulo La del cruzada libro. contra el hambre, por ejemplo. Una cruzada Es contra el hambre tristísimo. que se anunció con bombo y platillo. Una cruzada contra el hambre que trajo al propio Luis Ignacio Lula da Silva, que Sí, hoy está preso, defendido únicamente por el gobierno cubano y venezolano, en un proceso bastante interesante, pero por lo menos ahí tenemos un impeachment, por lo menos ahí tenemos no solamente en Brasil, con Dilma Rousseff tenemos un impeachment, sino con el propio Lula tenemos un proceso de revisión post gestión presidencial de las cuentas públicas. Podemos decir lo que sea de los brasileños, pero están años luz en el manejo responsable de la función pública. Ahora, 7.4 millones de personas en 400 municipios dispersos por todo el país iban a verse beneficiados de esta cruzada contra el hambre. El artículo está a cargo de Miriam Castillo. En una segunda etapa, la meta era expandir esta estrategia a 700 municipios más. El 23 de enero de 2013 se anunció que la Secretaría de Desarrollo Social, recién comandada por Rosario Robles, tenía 60 días para diseñar un plan que pudiera reducir la incidencia de personas en condiciones de pobreza extrema y carencia alimentaria. Sin embargo, el programa social que pretendía ser la estrella del sexenio para abatir la pobreza sirvió como pretexto para desviar del 2013 a 2015 al menos 2.224 millones de pesos. El funcionamiento del sistema era perfecto. 6 meses después del anuncio de la nueva estrategia social, se desviaron 41 millones de pesos. Ese era tan solo el comienzo. Y es que, vaya, Es que es tristísimo. O sea, no solamente es tristísimo, es indignante. sí. Y lo que vemos en términos generales es que la corrupción se ha enquistado, se ha institucionalizado, se ha convertido en la norma no escrita del sistema, ha convertido a las instituciones del Estado en cajas de triangulación, cuyo propósito central supone el lavado de recursos públicos. Decir esto es una obviedad en el 2018, pero ver los datos, ver la triangulación, Sí, ver el cómo. ver el procesamiento. El caso no fue aislado, continúa Castillo. Tan solo en 2013 y 2014 la Sedesol firmó en total 10 convenios con las universidades del Estado de México, de Morelos, por un monto de 2.224 millones de pesos que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejoras de servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza. Las universidades que no dieron ningún servicio y únicamente se prestaron para la triangulación de los contratos obtuvieron, de acuerdo a lo que dice la propia Miriam Castillo, 215.446.000 pesos. Es decir, solo por servir de intermediarios, las universidades encarecieron 10% el total de los servicios contratados. Y aquí, por ejemplo, cuenta toda una historia. El 15 de abril de 2013, la Sedesol firmó anexos de un convenio por un total de 159 millones de pesos, con lo que comprometió a la Universidad Autónoma del Estado de México a realizar un concierto que tenía una doble intención: promover la cruzada y recolectar víveres para las comunidades marginadas. El 30 de abril siguiente de 2013 se realizó el concierto y 2 meses después la Universidad Autónoma del Estado de México realizó una transferencia para pagar por completo los servicios prestados por la empresa S&G Constructores de Sistemas. Esta última no esperó más de 72 horas para hacer una transferencia bancaria a otra empresa más, y así el dinero para promover el programa social terminó el 4 de julio de 2013 en la cuenta de una concentradora llamada Esger Servicios y Construcciones, que no dio servicios, ni facturas, ni productos. Apenas en 2017, esta empresa fue notificada como presunta fantasma por el SAT. Además, tampoco hay referencia de la citada empresa en la Secretaría o en la universidad. Pareciera como si el dinero para los pobres hubiera caído en un hoyo negro. Y en un hoyo negro está este país. Es una burla. Es una burla que se hizo costumbre. Sí. Es una burla que se hizo costumbre. Es una burla que ya es parte del mecanismo. Creo que también lo preocupante es un poco que nos estamos acostumbrando. Se ha hecho... Eso es justamente el tema. Y ya no lo vemos raro, ya no lo vemos mal, ya no hacemos nada. Es más, ¿qué tan indignados estamos? Se ha hecho convencional. Sí. Nos hemos acostumbrado a la impunidad. Y ese es el peor de los escenarios posibles, porque la pregunta es: ¿dónde está el Estado de Derecho? Hasta aquí nuestra conversación, hasta aquí nuestra plática.
pero queremos en verdad preguntarle a los universitarios de cada una de estas instituciones educativas, a nuestros compañeros universitarios de cada una de estas instituciones educativas. La Universidad Autónoma de Morelos, la Autónoma del Estado de México, la Autónoma del Carmen, la Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México, el Instituto Superior de Comancalco, el Instituto Tecnológico de Tabasco. Allá, en esos puntos, en esos espacios autónomos universitarios, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Hubo mejoras en sus instalaciones, en los laboratorios, en el equipo de cómputo, Sí. en los recursos de la biblioteca? Un aumento de matrícula. Sí, no, algo. Algo. Y si no hubo absolutamente nada, o si no tenemos respuesta porque ni siquiera están informados del tema, o si están informados no están interesados en torno al tema, pues entonces sabremos que la estafa maestra no solamente es la más grande maquinaria de desvío y distorsión de recursos públicos que hemos tenido noticia hasta el momento, sino que la estafa maestra fue todo un éxito. Y esperemos que eso no sea el caso. Enrique, muchas gracias. Gracias.